Vamos a compartir un extracto, una lectura de un extracto de este libro, insisto, para una filosofía de la fotografía de Willem Flusser. Capítulo 1, la imagen. Capítulo 1, la imagen. Dice así, capítulo 1. Dice, las imágenes son superficies significantes. Señalan, la mayoría de las veces, algo en el espacio-tiempo allá afuera, que ellas, en tanto abstracciones, en tanto abreviaturas de las 4 dimensiones del espacio-tiempo a las 2 dimensiones de la superficie, repito, deben hacer representable, recuerden bien. La fotografía es una representación. Entonces, esa capacidad específica de abstraer superficies a partir del espacio-tiempo y de volver a proyectarlas en el espacio-tiempo ha de llamarse imaginación. Es decir, que cuando vemos una imagen, según Willem Flusser, cuando vemos una fotografía, lo que estamos viendo es imaginación, que es un poco, sería lo que es la escena real traducida a los 2 planos de una fotografía. O sea, esta cosa de 4 planos, de 4 dimensiones, al plano, al biplano, digamos, de la fotografía. Saludos por ahí a Mailén, a Federman, saludos grandes. Bueno, sigo leyendo el primer capítulo. Dice, el significado de las imágenes, de las imágenes está en su superficie, el significado está en su superficie. Podemos captarlo en una sola mirada, pero entonces seguirá siendo superficial. Si uno quiere profundizar en el significado, eso es, reconstruir las dimensiones que se han abstraído, hay que permitir a la mirada que vague palpando por sobre la superficie de esta imagen. Este vagabundeo ha de llamarse scanning, escaneo, ¿no? Scanning. Allí la mirada sigue un camino complejo que está formado por una parte por la estructura de la imagen y por la otra por las intenciones del observador. De vuelta, de vuelta. Siempre insisto con esto, siempre insisto con esto. La fotografía se completa siempre y necesariamente en el observador, siempre. El significado de la imagen, tal como se pone en evidencia en el curso del scanning, es decir, mientras el observador escanea la imagen, la observa, la mira, presenta, por lo tanto, una síntesis de 2 intenciones. Número 1, de aquella que se manifiesta en la imagen y de aquella del observador. ¿Sí? Por eso toda lectura de la fotografía siempre es subjetiva, siempre es subjetiva. Es subjetiva desde, desde el que produce la imagen, es subjetiva hasta el que la consume como cosa, como objeto, como producto. De esto se sigue que las imágenes no son, como por ejemplo los números, complejos de símbolos denotativos, unívocos, sino complejos de símbolos connotativos, es decir, que son ambiguos, dan lugar a interpretaciones. Mientras que la mirada que vaga por la superficie de la imagen va captando un elemento tras otro, produce relaciones temporales entre estos. Puede regresar a un elemento ya visto y entonces un antes se convierte en un después. El tiempo reconstruido a través del scanning, que de vuelta, repetimos, el scanning es el proceso durante el cual el espectador está viendo la fotografía. Es aquel del eterno retorno de lo mismo, el eterno retorno haciendo alusión al concepto de Nietzsche del eterno retorno. Bien. El eterno retorno uno mismo, ajá. Pero al mismo tiempo, la mirada produce también relaciones significativas entre los elementos de la imagen. Puede volver una y otra vez a un elemento específico, elevándolo así
aportador del significado de la imagen, entonces surgen complejos de significado en que un elemento le confiere significado a otro y obtiene su propio significado a través de aquel, es decir, del espacio reconstruido por el scanning, es el espacio del significado recíproco que se da a sí mismo. Este espacio-tiempo propio de la imagen, esta relación temporal-espacial que es inherente a la imagen fotográfica, no es otra cosa que el mundo de la magia, dice Willem Flusser, un mundo en donde todo se repite y todo participa de un contexto pleno de significado. Un mundo semejante se diferencia estructuralmente de la linealidad histórica, lo que yo he mencionado en otras oportunidades, el continuum de la vida. La vida constantemente va hacia adelante. En el caso de la fotografía, hay un ciclo de relación tiempo-espacio que es muy distinto. Bien, por ejemplo, dice, en el mundo histórico, el amanecer es causa del canto del gallo, mientras que en el mundo mágico, es decir, de la fotografía, el amanecer significa el canto y el canto significa al amanecer. Hay esa doble relación, repito. El significado de las imágenes es mágico para Willem Flusser. El carácter mágico de las imágenes debe ser tenido en cuenta cuando éstas son descifradas, es decir, cuando son leídas. De modo que es falso querer ver en las imágenes acontecimientos congelados, aquel asunto famoso de congelar el tiempo, ¿no? La fotografía congela el tiempo, detiene el tiempo. Dice Willem Flusser, esto es falso. Más bien, las imágenes suplantan a los acontecimientos por estados de cosas y los traducen en escenas. El poder mágico de las imágenes está basado en su superficialidad y la dialéctica que les es inherente. La contradicción propia a ellas debe ser vista a la luz de esta magia. Las imágenes son mediaciones entre el mundo y el hombre. El hombre existe, separa. Esto es, el mundo no le es accesible sin mediación, de modo que las imágenes deben hacerlo representable. Y esto es la clave. Las imágenes deben hacerlo representable. Pero tan pronto como lo hacen, se ponen entre el mundo y el hombre. Debían ser mapas y se convierten en mamparas. En lugar de representar el mundo, lo alteran. Hasta que finalmente el hombre empieza a vivir en función de las imágenes creadas por él mismo. Deja entonces de descifrarlas. Y en lugar de eso, las proyecta sin decodificar hacia el mundo allá afuera. Afuera de la imagen, es lo que quiere decir. De modo que este mundo mismo se convierte para él en algo del tipo de una imagen, en una interrelación de escenas, de estados de cosas. Esta inversión de la función de las imágenes puede ser llamada idolatría. Y esto está más vigente que nunca y es, bueno, clave para entender un poco los tiempos contemporáneos, los tiempos que corren, digamos. Y en el presente dice, podemos observar cómo esto tiene lugar. Las imágenes técnicas omnipresentes a nuestro alrededor, cuando habla de las imágenes técnicas, habla de la fotografía. Las imágenes técnicas omnipresentes a nuestro alrededor se disponen a reestructurar mágicamente nuestra realidad y a transformarla en un escenario global de imágenes. Imagínate tú, esto en 1983 ni siquiera existía Instagram, ni siquiera existía Twitter, ni siquiera existía Facebook, en donde realmente las imágenes
nos rodean. O sea, esto es impresionante en realidad. Bien, en lo esencial se trata aquí de un olvido, dice. El hombre olvida que ha sido él mismo quien generó esas imágenes para, gracias a estas, orientarse en el mundo. Ya no puede descifrarlas y vive de ahora en más en función de ellas, que son propias. La imaginación se ha vuelto alucinación, y lo voy a dejar hasta aquí la lectura. La imaginación se ha vuelto alucinación. Es brutal. Básicamente está hablando de cómo las imágenes nos dominan no solamente nuestro entendimiento del mundo, sino además, la manera en cómo nos relacionamos, nos orientamos y nos conducimos y vivimos además a través de estas imágenes. No es para nada descabellado ni absurdo citar el ejemplo, decía hace un momento, de Instagram, de las redes sociales en general y de cómo todo el tiempo estamos tratando o se está tratando, digamos, de aparentar una cosa, de mostrar una vida perfecta y cómo hay personas que viven en función de esas apariencias, de esa alucinación, diría Willem Flusser, y cómo esta alucinación se vuelve el dictado o dictatorial en función de cómo construyen su vida y cómo la viven, cómo la entienden, cómo todo esto. Así que bueno, vemos la importancia realmente. De vuelta les muestro la fotografía de Willem Flusser. Saludos por allí